George Kennan y el inicio de la Guerra Fría. Telegrama enviado por George Kennan al Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Moscú, 22 de febrero de 1946. Documento secreto. La respuesta al Departamento 284 del 3 de febrero plantea preguntas tan intrincadas, delicadas, ajenas a nuestra forma de pensar y tan importantes para el análisis de nuestro entorno internacional que no puedo resumir las respuestas en un único mensaje breve sin caer en una simplificación excesiva que considero peligrosa. Por lo tanto, espero que el Departamento me tenga paciencia si presento en respuesta a esta pregunta en 5 partes, cuyos temas serán, en líneas generales, los siguientes. 1. Características básicas de la perspectiva soviética de posguerra. 2. Antecedentes de esta perspectiva. 3. Su proyección en la política práctica a nivel oficial. 4. Su proyección a nivel no oficial. 5. Deducciones prácticas desde el punto de vista de la política estadounidense. Me disculpo de antemano por esta sobrecarga del canal telegráfico, pero las cuestiones en cuestión son de tal urgencia, sobre todo en vista de los acontecimientos recientes, que nuestras respuestas, si acaso merecen atención, me parece que la merecen de inmediato. Primera parte. Características básicas de la perspectiva soviética de posguerra, tal como las plantea la maquinaria de propaganda oficial. Las características básicas de la perspectiva soviética de posguerra son los siguientes. 1. La Unión Soviética aún vive en un cerco capitalista antagónico con el que, a largo plazo, no podrá existir una coexistencia pacífica permanente. Como declaró José Stalin en 1927 a una delegación de trabajadores estadounidenses. En el curso del desarrollo de la Revolución Internacional surgirán 2 centros de importancia mundial, un centro socialista, que atraerá a los países que tienden al socialismo, y un centro capitalista, que atraerá a los países que se inclinan hacia el capitalismo. La batalla entre estos 2 centros por el control de la economía mundial decidirá el destino del capitalismo y del comunismo en todo el mundo. 2. El mundo capitalista está plagado de conflictos internos inherentes a la naturaleza de la sociedad capitalista. Estos conflictos son insolubles mediante acuerdos pacíficos. El mayor de ellos es el que enfrenta a Inglaterra y Estados Unidos. 3. Los conflictos internos del capitalismo inevitablemente generan guerras. Estas guerras pueden ser de 2 tipos, guerras intracapitalistas entre 2 estados capitalistas y guerras de intervención contra el mundo socialista. Los capitalistas astutos, buscando en vano escapar de los conflictos internos del capitalismo, se inclinan por estas últimas. 4. La intervención contra la Unión Soviética, aunque sería desastrosa para quienes la emprendieran, causaría un nuevo retraso en el progreso del socialismo soviético y por lo tanto debe evitarse a toda costa. 5. Los conflictos entre estados capitalistas, aunque igualmente llenos de peligros para la Unión Soviética, ofrecen sin embargo grandes posibilidades para el avance de la causa socialista, particularmente si la Unión Soviética sigue siendo militarmente poderosa, ideológicamente monolítica y fiel a su brillante liderazgo actual. 6. Hay que tener presente que el mundo capitalista no es del todo malo. Además de elementos burgueses y reaccionarios desesperanzados, incluye ciertos elementos plenamente ilustrados y positivos unidos en partidos comunistas aceptables y otros 2 elementos ahora descritos por razones tácticas como progresistas o democráticos, cuyas reacciones, aspiraciones y actividades resultan ser objetivamente favorables a los intereses de la Unión Soviética. Estos últimos deben ser fomentados y utilizados para los fines soviéticos. 7. Entre los elementos negativos de la sociedad burguesa capitalista, los más peligrosos son aquellos a quienes Lenin llamó falsos amigos del pueblo, es decir, líderes socialistas moderados o socialdemócratas, es decir, izquierdistas no comunistas. Estos son más peligrosos que los reaccionarios declarados, pues estos últimos al menos se presentan bajo su verdadera cara, mientras que los líderes de izquierda moderada confunden a la gente empleando artimañas del socialismo para servir a los intereses del capital reaccionario. Hasta aquí las premisas. ¿A qué conclusiones conducen desde el punto de vista de la política soviética? A lo siguiente. 1. Es necesario hacer todo lo posible para fortalecer la fuerza relativa de la Unión Soviética como factor en la sociedad internacional. A la inversa, no debe desaprovecharse ninguna oportunidad para reducir la fuerza y la influencia tanto colectiva como individualmente de las potencias capitalistas. 2.
Los esfuerzos soviéticos y los de los aliados de Rusia en el extranjero deben encaminarse a profundizar y explotar las diferencias y conflictos entre las potencias capitalistas. Si estos finalmente se profundizan en una guerra imperialista, esta guerra debe convertirse en levantamientos revolucionarios dentro de los diversos países capitalistas. 3. Los elementos democráticos progresistas del exterior deben ser utilizados al máximo para presionar a los gobiernos capitalistas en líneas que sean acordes con los intereses soviéticos. 4. Es necesario librar una batalla sin cuartel contra los dirigentes socialistas y socialdemócratas en el extranjero. Segunda parte. Antecedentes del punto de vista soviético. Antes de examinar las ramificaciones de esta línea de partido en la práctica, hay ciertos aspectos sobre los que deseo llamar la atención. En primer lugar, esta perspectiva no representa la perspectiva natural del pueblo ruso. Los rusos en general son receptivos al mundo exterior, deseosos de experimentarlo, de comparar con él los talentos que son conscientes de poseer, y, sobre todo, de vivir en paz y disfrutar de los frutos de su propio trabajo. La línea del partido solo representa la tesis que la maquinaria de propaganda oficial presenta con gran habilidad y persistencia a un público a menudo notablemente resistente en el reducto de sus pensamientos más íntimos. Pero la línea del partido es vinculante para la perspectiva y la conducta de quienes conforman el aparato de poder y es exclusivamente con ellos con quienes debemos tratar. En segundo lugar, cabe señalar que las premisas en las que se basa esta línea de partido son en su mayor parte simplemente falsas. La experiencia ha demostrado que la coexistencia pacífica y mutuamente beneficiosa de los estados capitalistas y socialistas es totalmente posible. Los conflictos internos básicos en los países avanzados ya no son principalmente los que surgen de la propiedad capitalista de los medios de producción, sino los que surgen del urbanismo y el industrialismo avanzados como tales. Rusia se ha librado de estos conflictos hasta ahora no por el socialismo sino únicamente por su propio atraso. Las rivalidades internas del capitalismo no siempre generan guerras. Y no todas las guerras son atribuibles a esta causa. Hablar de la posibilidad de una intervención contra la Unión Soviética hoy tras la eliminación de Alemania y Japón y tras el ejemplo de la guerra reciente es un completo disparate. Si no es provocado por fuerzas de intolerancia y subversión, el mundo capitalista actual es perfectamente capaz de vivir en paz consigo mismo y con Rusia. Finalmente, ninguna persona en su sano juicio tiene motivos para dudar de la sinceridad de los líderes socialistas moderados en los países occidentales. Tampoco es justo negar el éxito de sus esfuerzos por mejorar las condiciones de la población trabajadora cuando, como en Escandinavia, se les ha dado la oportunidad de demostrar lo que podían hacer. La falsedad de estas premisas, todas anteriores a una guerra reciente, quedó ampliamente demostrada por el propio conflicto. Las diferencias entre el Reino Unido de la Gran Bretaña y Estados Unidos de América no se convirtieron en diferencias importantes en el mundo occidental. Los países capitalistas, salvo los del Eje, no mostraron disposición a resolver sus diferencias uniéndose a una cruzada contra la Unión Soviética. En lugar de que la guerra imperialista se convirtiera en guerras civiles y revoluciones, la Unión Soviética se vio obligada a luchar codo con las potencias capitalistas por una comunidad declarada de objetivos. Sin embargo, todas estas tesis, por infundadas y refutadas que sean, se plantean hoy con audacia. ¿Qué indica esto? Indica que la línea del Partido Soviético no se basa en ningún análisis objetivo de la situación más allá de las fronteras rusas. De hecho, la línea del Partido Soviético no se basa en ningún análisis objetivo de las condiciones fuera de Rusia. La línea del Partido Soviético surge principalmente de necesidades básicas internas de Rusia que existían antes de la guerra reciente y persisten hoy. En la base de la visión neurótica del Kremlin sobre los asuntos mundiales se encuentra la inseguridad, tradicional e instintiva, de los rusos. Originalmente esta era la inseguridad de un pueblo agrícola pacífico que intentaba vivir en una vasta llanura expuesta cerca de feroces pueblos nómadas. A esto se sumó, al entrar Rusia en contacto con el occidente económicamente avanzado, el temor a sociedades más competentes, poderosas y organizadas en esa zona. Pero este último tipo de inseguridad afligía más a los gobernantes rusos que al pueblo ruso. Los gobernantes rusos invariablemente percibían que su gobierno era relativamente arcaico en su forma, frágil y artificial en su fundamento psicológico, incapaz de soportar la comparación o el contacto con los sistemas políticos de los países occidentales.
Por esta razón siempre han temido la penetración extranjera, el contacto directo entre el mundo occidental y el suyo propio. Los gobernantes rusos han temido lo que sucedería si los rusos descubrieran la verdad sobre el mundo exterior o si los extranjeros descubrieran la verdad sobre el mundo interior. Los gobernantes rusos han aprendido a buscar seguridad solo en la lucha paciente pero a muerte por la destrucción total de la potencia rival y nunca en pactos ni compromisos con ella. No fue casualidad que el marxismo, que había ardido ineficazmente durante medio siglo en Europa occidental, se arraigara y ardiese por primera vez en Rusia. Solo en esta tierra, que jamás había conocido un vecino amigable ni un equilibrio tolerante entre poderes separados, ni internos ni internacionales, pudo prosperar una doctrina que consideraba los conflictos económicos de la sociedad insolubles por medios pacíficos. Tras el establecimiento del régimen bolchevique, el dogma marxista, aún más truculento e intolerante por la interpretación de Lenin, se convirtió en el vehículo perfecto para la sensación de inseguridad que afligía a los bolcheviques incluso más que a los anteriores gobernantes rusos. En este dogma, con su altruismo fundamental, encontraron justificación para su miedo instintivo al mundo exterior, a la dictadura sin la cual no sabían gobernar, a las crueldades que no se atrevían a infligir, al sacrificio que se sentían obligados a exigir. En nombre del marxismo sacrificaron todos los valores éticos de sus métodos y tácticas. Hoy no pueden prescindir de él. Es una hoja de parra que oculta su respetabilidad moral e intelectual. Sin ella se presentarían ante la historia, en el mejor de los casos, como los últimos de esa larga sucesión de gobernantes rusos crueles y derrochadores que han forzado implacablemente al país a alcanzar nuevas cotas de poder militar para garantizar la seguridad externa de sus regímenes internamente débiles. Por eso los propósitos soviéticos deben revestirse siempre con la solemnidad del marxismo y nadie debe subestimar la importancia del dogma en los asuntos soviéticos. Así los líderes soviéticos, impulsados por las necesidades de su propia posición pasada y presente, presentan el mundo exterior como maligno, hostil y amenazante pero portador de gérmenes de enfermedades insidiosas y destinado a ser asolado por crecientes convulsiones internas hasta que reciba el golpe de gracia definitivo del poder ascendente del socialismo y ceda ante un mundo nuevo y mejor. Esta tesis justifica el aumento del poder militar y policial del Estado ruso, el aislamiento de la población rusa del mundo exterior y la presión fluida y constante para ampliar los límites del poder policial ruso que son en conjunto los impulsos naturales e instintivos de los gobernantes rusos. En esencia esto no es más que el avance constante del nacionalismo ruso, un movimiento centenario en el que las concepciones de ataque y defensa se confunden inextricablemente. Pero bajo la nueva apariencia del marxismo internacional, con sus melosas promesas a un mundo exterior desesperado y devastado por la guerra, es más peligroso e insidioso que nunca. No se debe pensar desde arriba que la línea del Partido Soviético sea necesariamente hipócrita e insincera por parte de quienes la plantean. Muchos de ellos son demasiado ignorantes del mundo exterior y mentalmente demasiado dependientes como para cuestionar el autohipnotismo y no tienen dificultad en convencerse de lo que les resulta reconfortante y conveniente. Finalmente tenemos el misterio sin resolver de quién, si es que alguien, en este gran país recibe realmente información precisa e imparcial sobre el mundo exterior. En la atmósfera de secretismo y conspiración oriental que impregna a este gobierno, las posibilidades de distorsionar o envenenar las fuentes y corrientes de información son infinitas. La propia falta de respeto de los rusos por la verdad objetiva los lleva a ver todos los hechos declarados como instrumentos para promover algún propósito ulterior. Hay buenas razones para sospechar que este gobierno es en realidad una conspiración dentro de una conspiración. Yo por mi parte me resisto a creer que el propio José Stalin reciba algo parecido a una imagen objetiva del mundo exterior. Aquí hay amplio margen para el tipo de intriga sutil en la que los rusos son maestros consumados. La incapacidad de los gobiernos extranjeros para presentar su caso con claridad ante los responsables políticos rusos, en mi opinión, es la característica más inquietante de la diplomacia en Moscú, y una que los estadistas occidentales deberían tener presente si quisieran comprender la naturaleza de las dificultades que se presentan aquí. Parte 3. Proyección de la perspectiva soviética en la política práctica a nivel oficial. Hemos visto la naturaleza y los antecedentes del programa soviético. ¿Qué podemos esperar de su implementación práctica? La política soviética, como lo indica el departamento en su consulta de referencia, se lleva a cabo en dos planos. 1.
Plano oficial representado por acciones realizadas oficialmente en nombre del gobierno soviético. 2. Plano subterráneo de acciones llevadas a cabo por agencias por las cuales el gobierno soviético no admite responsabilidad. Las políticas promulgadas en ambos planos estarán calculadas para servir a las políticas básicas delineadas en la parte 1 de este telegrama. Las acciones adoptadas en diferentes planos diferirán considerablemente pero se complementarán entre sí en propósito, tiempo y efecto. En el plano oficial debemos buscar lo siguiente. 1. Una política interior destinada a aumentar en todos los sentidos la fuerza y el prestigio del Estado soviético, intensa industrialización militar, máximo desarrollo de las Fuerzas Armadas, grandes exhibiciones para impresionar a los extranjeros, continuo secretismo sobre los asuntos internos, diseñado para ocultar las debilidades y mantener a los oponentes en la oscuridad. 2. Donde se considere oportuno y prometedor se harán esfuerzos para ampliar los límites oficiales del poder soviético. Por el momento estos esfuerzos se limitan a ciertos puntos vecinos considerados de necesidad estratégica inmediata como el norte de Irán, Turquía y posiblemente Bornholm. Sin embargo, otros puntos podrían cuestionarse en cualquier momento siempre que el poder político soviético oculto se extienda a nuevas áreas. Así se podría solicitar a un gobierno persa amigo que conceda a Rusia un puerto en el Golfo Pérsico. Si España cayera bajo control comunista podría activarse la cuestión de una base soviética en el estrecho de Gibraltar. Pero tales reclamaciones solo se harán públicas oficialmente cuando se completen los preparativos no oficiales. 3. Los rusos participarán oficialmente en organizaciones internacionales donde vean la oportunidad de extender el poder soviético o de inhibir o diluir el poder de otros. Moscú no ve en la Organización de las Naciones Unidas el mecanismo para una sociedad mundial permanente y estable fundada en el interés y los objetivos comunes de todas las naciones. Moscú ve a la Organización de las Naciones Unidas como un espacio donde los objetivos mencionados puedan perseguirse favorablemente. Mientras se considere que la Organización de las Naciones Unidas cumple este propósito, los soviéticos permanecerán en ella. Pero si en algún momento llegan a la conclusión de que está sirviendo para obstaculizar o frustrar sus objetivos de expansión de poder y si ven mejores perspectivas para alcanzar estos objetivos por otros caminos, no dudarán en abandonar la Organización de las Naciones Unidas. Esto implicaría, sin embargo, que se sintieran lo suficientemente fuertes como para romper la unidad de otras naciones con su retirada para que la Organización de las Naciones Unidas no fuera una amenaza efectiva para sus objetivos o seguridad y para reemplazarla por un arma internacional más efectiva desde su punto de vista. Por lo tanto, la actitud soviética hacia la Organización de las Naciones Unidas dependerá en gran medida de la lealtad de otras naciones hacia ella y del grado de vigor, decisión y cohesión con que esas naciones defiendan en la Organización de las Naciones Unidas el concepto pacífico y esperanzador de la vida internacional que dicha organización representa para nosotros. Reitero que Moscú no tiene una devoción abstracta a los ideales de la Organización de las Naciones Unidas. Su actitud hacia ella seguirá siendo esencialmente pragmática y táctica. 4. Hacia las zonas coloniales y los pueblos atrasados o dependientes, la política soviética, incluso en el plano oficial, se orientará al debilitamiento del poder, la influencia y los contactos de las naciones occidentales avanzadas bajo la teoría de que si esta política tiene éxito se creará un vacío que favorecerá la penetración comunista soviética. La presión soviética para participar en acuerdos de administración fiduciaria representa, en mi opinión, un deseo de estar en posición de dificultar e inhibir el ejercicio de la influencia occidental en dichos puntos en lugar de proporcionar un canal principal para el ejercicio del poder soviético. Este último motivo no falta, pero para ello los soviéticos prefieren recurrir a otros canales que no sean los acuerdos oficiales de administración fiduciaria. Por lo tanto, es de esperar que los soviéticos soliciten en todas partes la admisión a acuerdos de administración fiduciaria o similares utilizando las herramientas así adquiridas para debilitar la influencia occidental entre dichos pueblos. 5. Los rusos se esforzarán enérgicamente por desarrollar la representación soviética y los vínculos oficiales con países donde perciban fuertes posibilidades de oposición a los centros de poder occidentales. Esto se aplica a puntos tan distantes entre sí como Alemania, Argentina, países de Oriente Medio, etc. 6. En materia económica internacional, la política soviética estará dominada por la búsqueda de la autarquía para la Unión Soviética y las áreas adyacentes bajo su control tomadas en conjunto. Sin embargo, esta será la política subyacente.
En cuanto a la línea oficial, la postura aún no está clara. El gobierno soviético ha mostrado una extraña reticencia desde el fin de las hostilidades en materia de comercio exterior. Si se otorgan créditos a largo plazo a gran escala, creo que el gobierno soviético podría eventualmente volver a hablar de boquilla como lo hizo en la década de 1930 sobre la conveniencia de fortalecer los intercambios económicos internacionales en general. De lo contrario, creo que es posible que el comercio exterior soviético se restrinja en gran medida a la esfera de seguridad de la propia Unión Soviética, incluidas las áreas ocupadas en Alemania, y que se dé la espalda oficial al principio de la colaboración económica general entre las naciones. 7. En cuanto a la colaboración cultural, también se hablará de la conveniencia de profundizar los contactos culturales entre los pueblos, pero esto no se interpretará en la práctica de forma que pueda debilitar la seguridad de los pueblos soviéticos. Las manifestaciones reales de la política soviética en este sentido se limitarán a visitas y actos oficiales estrictamente controlados, con un exceso de vodka y discursos y una escasez de efectos permanentes. 8. Más allá de esto, las relaciones oficiales soviéticas seguirán un rumbo que podría llamarse correcto con los distintos gobiernos extranjeros, poniendo gran énfasis en el prestigio de la Unión Soviética y sus representantes y prestando una atención meticulosa al protocolo en contraposición a las buenas maneras. Cuarta parte. Lo siguiente puede decirse sobre lo que podemos esperar en cuanto a la implementación de las políticas soviéticas básicas en el plano no oficial o subterráneo, es decir, en el plano por el cual el gobierno soviético no acepta ninguna responsabilidad. Las agencias utilizadas para la promulgación de políticas en este plano son las siguientes. 1. El núcleo central interno de los partidos comunistas en otros países. Si bien muchas de las personas que componen esta categoría pueden aparecer y actuar en cargos públicos no relacionados, en realidad trabajan en estrecha colaboración como una dirección operativa clandestina del comunismo mundial. Lo hacen con una organización comunista internacional oculta, estrechamente coordinada y dirigida por Moscú. Es importante recordar que este núcleo interno en realidad opera de forma clandestina a pesar de la legalidad de los partidos con los que está asociado. 2. Las bases de los partidos comunistas. Nótese la distinción entre estas y las personas definidas en el párrafo anterior. Esta distinción se ha acentuado mucho en los últimos años. Mientras que antes los partidos comunistas extranjeros representaban una curiosa y a menudo incómoda mezcla de conspiración y actividad legítima desde la perspectiva de Moscú, ahora el elemento conspirativo se ha concentrado nítidamente en el círculo interno y se ha organizado en la clandestinidad. Mientras que las bases, a quienes ya ni siquiera se les confía la realidad del movimiento, se presentan como partidarios internos de buena fe de ciertas tendencias políticas en sus respectivos países, genuinamente inocentes de cualquier conexión conspirativa con estados extranjeros. Solo en ciertos países donde los comunistas son numéricamente fuertes aparecen ahora regularmente y actúan como un grupo. Por lo general, a las bases de los partidos comunistas se les utiliza para penetrar, influir o dominar según el caso a otras organizaciones menos sospechosas de ser instrumentos del gobierno soviético con el fin de lograr sus objetivos a través de organizaciones en lugar de mediante la acción directa como un partido político independiente. 3. Una amplia variedad de asociaciones u organismos nacionales que pueden verse dominados o influenciados por dicha penetración. Entre ellos se incluyen sindicatos, ligas juveniles, organizaciones de mujeres, sociedades raciales, sociedades religiosas, organizaciones sociales, grupos culturales, revistas liberales, editoriales, etc. 4. Organizaciones internacionales que pueden ser penetradas de manera similar mediante la influencia sobre diversos componentes nacionales. Entre ellas destacan las organizaciones laborales, juveniles y de mujeres. En este contexto, se concede una importancia particular casi vital al movimiento obrero internacional. Moscú ve en ello la posibilidad de desviar a los gobiernos occidentales de los asuntos mundiales y de crear un grupo de presión internacional capaz de obligar a los gobiernos a tomar medidas favorables a los intereses soviéticos en diversos países y de paralizar las acciones que desagradan a la Unión Soviética. 5. La Iglesia Ortodoxa rusa con sus ramas extranjeras y a través de ella la Iglesia Ortodoxa Oriental en general. 6. Movimiento paneslavo y otros movimientos como el de los azerbaiyanos, armenios, turcomanos, etc., basados en grupos raciales dentro de la Unión Soviética. 7.
Gobiernos o grupos gobernantes dispuestos a prestarse a los fines soviéticos en un grado u otro como los actuales gobiernos de Bulgaria y Yugoslavia, el régimen del norte de Persia, los comunistas chinos, etc. No solo las máquinas de propaganda sino también las políticas reales de estos regímenes pueden ponerse ampliamente a disposición de la Unión Soviética. Se puede esperar que los componentes de este aparato de gran alcance se utilicen de acuerdo con su idoneidad individual de la siguiente manera. 1. Socavar el potencial político y estratégico general de las principales potencias occidentales. En dichos países se intentará socavar la confianza nacional, obstaculizar las medidas de defensa nacional, aumentar el malestar social e industrial y estimular toda forma de desunión. Se instará a todas las personas con agravios, ya sean económicos o raciales, a buscar reparación no mediante la mediación y el compromiso sino mediante una lucha violenta y desafiante para destruir a otros elementos de la sociedad. En este caso se enfrentarán pobres contra ricos, negros contra blancos, jóvenes contra ancianos, recién llegados contra residentes establecidos, etc. 2. En el plano extraoficial se realizarán esfuerzos particularmente violentos para debilitar el poder y la influencia de las potencias occidentales sobre los pueblos coloniales atrasados o dependientes. En este plano no se permitirán restricciones. Los errores y las debilidades de la administración colonial occidental serán expuestos y explotados sin piedad. Se movilizará la opinión liberal en los países occidentales para debilitar las políticas coloniales. Se estimulará el resentimiento entre los pueblos dependientes. Y mientras se anima a estos últimos a buscar la independencia de las potencias occidentales, las máquinas políticas títeres dominadas por la Unión Soviética se prepararán para tomar el poder en sus respectivas zonas coloniales una vez lograda la independencia. 3. Cuando gobiernos individuales se interponen en el camino de los propósitos soviéticos, se ejercerá presión para su destitución. Esto puede ocurrir cuando los gobiernos se oponen directamente a los objetivos de la política exterior soviética como en Turquía o Irán. También puede ocurrir cuando bloquean sus territorios contra la penetración comunista como en Suiza o Portugal. Esto de igual forma puede suceder cuando compiten con demasiada fuerza como el gobierno laborista en Inglaterra por el dominio moral entre elementos que es importante que los comunistas dominen. A veces dos de estos elementos concurren en un mismo caso. Entonces la oposición comunista se vuelve particularmente estridente y feroz. 4. En países extranjeros los comunistas por regla general trabajarán por la destrucción de toda forma de independencia personal ya sea económica, política o moral. Su sistema solo puede manejar a individuos que han sido sometidos a una dependencia total de un poder superior. Por lo tanto, las personas económicamente independientes como empresarios, terratenientes, agricultores exitosos, artesanos y todos aquellos que ejercen liderazgo local o tienen prestigio local como clérigos o figuras políticas populares son anatema. No es casualidad que incluso en la Unión Soviética los funcionarios locales se vean constantemente cambiando de trabajo para evitar que se arraiguen. 5. Se hará todo lo posible para enfrentar a las principales potencias occidentales. Se fomentará el diálogo antibritánico entre los estadounidenses, y el antiamericano entre los británicos. A los continentales incluidos los alemanes se les enseñará a aborrecer a ambas potencias anglosajonas. Donde existan sospechas, se avivarán. Donde no, se encenderán. No se escatimarán esfuerzos para desacreditar y combatir cualquier intento que amenace con conducir a cualquier tipo de unidad o cohesión entre otras de las cuales Rusia podría quedar excluida. Por lo tanto, todas las formas de organización internacional que no sean susceptibles a la penetración y el control comunista, ya sean las empresas económicas internacionales católicas o la fraternidad internacional de la realeza y la aristocracia, deben esperar ser atacadas. 6. En general, todos los esfuerzos soviéticos en el plano internacional no oficial serán de carácter negativo y destructivo, diseñados para derribar fuentes de poder que escapan al control soviético. Esto se ajusta al instinto soviético básico de que no se puede llegar a acuerdos con potencias rivales y que el trabajo constructivo solo puede comenzar cuando el poder comunista es dominante. Pero detrás de todo esto se aplicará una presión insistente e incesante para penetrar y controlar puestos clave en la administración y especialmente en el aparato policial de países extranjeros. El régimen soviético es un régimen policial por excelencia, criado en el oscuro mundo de la intriga policial zarista, acostumbrado a pensar principalmente en términos de poder policial.
Esto nunca debe perderse de vista al evaluar las motivaciones soviéticas. Parte 5. Deducciones prácticas desde el punto de vista de la política estadounidense. En resumen, tenemos ante nosotros una fuerza política comprometida fanáticamente con la creencia de que con Estados Unidos de América no puede haber un modus vivendi permanente y que es deseable y necesario que se altere la armonía interna de nuestra sociedad, se destruya nuestro modo de vida tradicional y se quiebre la autoridad internacional de nuestro Estado si se pretende afianzar el poder soviético. Esta fuerza política tiene pleno poder sobre las energías de uno de los pueblos más grandes del mundo y sobre los recursos del territorio nacional más rico del planeta, y se ve impulsada por profundas y poderosas corrientes del nacionalismo ruso. Además cuenta con un complejo y extenso aparato para ejercer su influencia en otros países, un aparato de asombrosa flexibilidad y versatilidad dirigido por personas cuya experiencia y habilidad en métodos clandestinos presumiblemente no tienen parangón en la historia. Finalmente es aparentemente inaccesible a las consideraciones de la realidad en sus reacciones básicas. Para ella el vasto acervo de hechos objetivos sobre la sociedad humana no es como en nuestro caso la medida con la que se evalúa y reforma constantemente la perspectiva, sino una caja de sorpresas de la que se seleccionan elementos individuales de forma arbitraria y tendenciosa para reforzar una perspectiva ya preconcebida. Admito que este no es un panorama agradable. El problema de cómo lidiar con esta fuerza es sin duda la mayor tarea que nuestra diplomacia ha afrontado jamás y probablemente la mayor que jamás tendrá que afrontar. Debería ser el punto de partida desde el que debe proceder nuestro Estado Mayor político en la coyuntura actual. Debe abordarse con la misma minuciosidad y cuidado que la solución de un problema estratégico importante en la guerra, y de ser necesario con un gasto no menor en planificación. No puedo intentar sugerir todas las respuestas aquí, pero quisiera dejar constancia de mi convicción de que el problema está a nuestro alcance para resolverlo y sin recurrir a ningún conflicto militar general. Y en apoyo de esta convicción, quisiera hacer ciertas observaciones más alentadoras. 1. El poder soviético, a diferencia de la Alemania hitleriana, no es esquemático ni aventurero. No funciona con planes fijos. No asume riesgos innecesarios. Es inmune a la lógica de la razón y sumamente sensible a la lógica de la fuerza. Por esta razón puede retirarse fácilmente, y suele hacerlo cuando encuentra una fuerte resistencia en cualquier momento. Así, si el adversario tiene suficiente fuerza y deja claro que está dispuesto a usarla, rara vez tiene que hacerlo. Si las situaciones se gestionan adecuadamente, no hay necesidad de enfrentamientos que comprometan el prestigio. 2. Comparados con el mundo occidental en su conjunto, los soviéticos siguen siendo con mucho la fuerza más débil. Por lo tanto, su éxito dependerá en gran medida del grado de cohesión, firmeza y vigor que Occidente pueda demostrar. Y este es un factor sobre el que tenemos el poder de influir. 3. El éxito del sistema soviético como forma de poder interno aún no está definitivamente demostrado. Aún está por demostrar que pueda superar la prueba suprema de la sucesiva transferencia de poder de un individuo o grupo a otro. La muerte de Lenin fue la primera de estas transferencias y sus efectos devastaron al Estado soviético durante 15 años. Tras la muerte o el retiro de José Stalin será la segunda. Pero ni siquiera esta será la prueba definitiva. El sistema interno soviético se verá sometido debido a las recientes expansiones territoriales a una serie de tensiones adicionales que en su día representaron una severa carga para el zarismo. Estamos convencidos de que desde el fin de la guerra civil la mayoría del pueblo ruso nunca ha estado tan alejada emocionalmente de las doctrinas del Partido Comunista como hoy. En Rusia el partido se ha convertido en un gran, y por el momento muy exitoso aparato de administración dictatorial, pero ha dejado de ser una fuente de inspiración emocional. Por lo tanto, la solidez interna y la permanencia del movimiento aún no deben considerarse garantizadas. 4. Toda propaganda soviética más allá de la esfera de seguridad soviética es básicamente negativa y destructiva. Por lo tanto, debería ser relativamente fácil combatirla con cualquier programa inteligente y verdaderamente constructivo. Por estas razones, creo que podemos abordar con calma y buen ánimo el problema de cómo tratar con Rusia. En cuanto a cómo abordar este tema, solo deseo presentar a modo de conclusión los siguientes comentarios. 1. Nuestro primer paso debe ser comprender y reconocer la naturaleza del movimiento con el que nos enfrentamos. Debemos estudiarlo con la misma valentía, desapego, objetividad y determinación de no dejarnos provocar ni desestabilizar emocionalmente con la que el médico estudia a un individuo rebelde e irrazonable. 2. Debemos asegurarnos de que nuestro público conozca la realidad de la situación rusa. No puedo sobreestimar la importancia de esto. La prensa no puede hacerlo sola.
Debe ser realizada principalmente por el gobierno, que necesariamente tiene más experiencia y está mejor informado sobre los problemas prácticos involucrados. En esto no debemos dejarnos disuadir por la imagen negativa. Estoy convencido de que habría mucho menos antisoviético histérico en nuestro país hoy si nuestra gente comprendiera mejor la realidad de esta situación. No hay nada tan peligroso ni tan aterrador como lo desconocido. También se podría argumentar que revelar más información sobre nuestras dificultades con Rusia perjudicaría las relaciones ruso-estadounidenses. Creo que si existe algún riesgo real es uno que debemos tener el valor de afrontar y cuanto antes mejor. Pero no veo qué estaríamos arriesgando. Nuestra participación en este país, incluso después de las tremendas demostraciones de nuestra amistad con el pueblo ruso, es notablemente pequeña. Aquí no tenemos inversiones que proteger, ningún comercio real que perder, prácticamente ningún ciudadano que proteger y pocos contactos culturales que preservar. Lo único que está en juego es lo que esperamos más que lo que tenemos. Estoy convencido de que tendremos más posibilidades de hacer realidad esas esperanzas si nuestro público está informado, y si nuestras relaciones con los rusos se basan enteramente en el realismo y los hechos. 3. Mucho depende de la salud y el vigor de nuestra sociedad. El comunismo mundial es como un parásito maligno que solo se alimenta de tejido enfermo. Este es el punto de encuentro entre la política interior y la exterior. Toda medida valiente e incisiva para resolver los problemas internos de nuestra sociedad, para mejorar la autoconfianza, la disciplina, la moral y el espíritu de comunidad de nuestro pueblo es una victoria diplomática sobre Moscú que vale más que 1000 notas diplomáticas y comunicados conjuntos. Si no podemos abandonar el fatalismo y la indiferencia ante las deficiencias de nuestra sociedad, Moscú se beneficiará. Moscú no puede evitar beneficiarse de ello en su política exterior. 4. Debemos formular y presentar a otras naciones una imagen mucho más positiva y constructiva del mundo que deseamos ver que la que hemos presentado en el pasado. No basta con instar a la gente a desarrollar procesos políticos similares al nuestro. Muchos pueblos extranjeros, al menos en Europa, están cansados y atemorizados por las experiencias del pasado y les interesa menos la libertad abstracta que la seguridad. Buscan orientación en lugar de responsabilidades. Deberíamos estar mejor capacitados que los rusos para proporcionársela. Y si no lo hacemos, los rusos sin duda lo estarán. 5. Finalmente debemos tener la valentía y la confianza en nosotros mismos para aferrarnos a nuestros propios métodos y concepciones de la sociedad humana. Después de todo, el mayor peligro que podemos correr al afrontar este problema del comunismo soviético es que nos convirtamos en aquellos con quienes lidiamos.